a veces porque estamos muy sometidos a la coyuntura de la política, de la política local, no prestamos la suficiente atención. La idea un poco de la cátedra es esa, y por eso le agradecemos al profesor que haya venido virtualmente, y nos preparamos para escucharlo con su particular visión, y muy interesante para nosotros, de la coyuntura que nos toca vivir a nivel internacional, y que nosotros hemos dado en llamar un poco, generalizando el problema, la geopolítica del COVID-19. Bueno, Marcelo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es realmente mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación que a mí me honra, y para mí también es un gesto de amistad de parte de ustedes. Me siento entre amigos cuando me invita Alejandro, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuando Eh, quieras, la idea es un poco de la mecánica, es escuchar una bueno, exposición cómo tuya, y después vamos a ir agregando por ahí comentarios y preguntas no, que te hagan los cómo no. participantes. Nosotros, ustedes han bien puesto el título, ¿no es cierto? Pensar la Argentina, y digamos el título general de todo, y después la geopolítica del coronavirus. No se puede pensar la Argentina, ¿no es cierto? Se puede pensar la Argentina sin pensar el mundo. Eso es imposible. Nuestra política es una política provinciana. La gran política es la política internacional. Querer pensar la política argentina sin pensar la política del mundo es como querer pensarla, con todo respeto lo digo, ¿no es cierto?, como pensar solamente en la política de Catamarca tratando de entenderla sin entender que Catamarca está dentro de Argentina. Es imposible, digamos. Por lo tanto, la gran política es la política internacional. Pensar la Argentina quiere decir, como primera condición, pensar el mundo, es decir, entender qué es lo que pasa en el mundo para después entender cuáles son las repercusiones de lo que pasa en el mundo en Argentina y cómo se puede actuar ante las cosas que pasan en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la geopolítica del coronavirus, como es el título de esta conferencia, de esta charla entre amigos, acá hay hasta ahora tres posturas, podemos sintetizar. La postura de aquellos que dicen que, bueno, la crisis del coronavirus implica el fin de la globalización, ¿no? El fin de la globalización. Esa es una primera postura, muy claramente expresada por Alexander Dugin. Una segunda postura que dice es en realidad no el fin de la globalización, sino la profundización de los aspectos negativos de la globalización. Y una tercera postura que dice que esta crisis, en términos estructurales estrictamente, no significa nada. Bueno, yo creo que antes de ver o enrolarse en alguna de estas posturas, ¿no es cierto?, acá hay una confusión conceptual muy profunda, una confusión conceptual muy profunda. Por eso tenemos que aclarar primero, para ver si es que es el fin de la globalización, si es que es la profundización de la globalización en sus aspectos negativos, o si es una crisis que no afecta estructuralmente en nada. Tenemos que entender primero qué es la globalización. En realidad, mal llamada globalización, y ahora voy a explicar el porqué. La humanidad, en términos mega históricos, ha vivido dos grandes procesos. El proceso de dispersión y el proceso de reunificación en marcha, en el cual nosotros nos encontramos en este momento. El proceso de camino hacia el universalismo, El primer proceso de dispersión se dio, ¿no es cierto?, cuando los primeros hombres comenzaron desde un punto de la Tierra que no sabemos exactamente cuál es, que se discute si fue, se entiende, Etiopía, si fue otro punto de la Tierra. Los hombres comenzaron a expandirse, a caminar y a poblar la Tierra, Proceso de miles y miles de años donde el hombre va caminando y poblando la Tierra y separándose unos de otros, constituyendo pueblos distintos. En ese proceso de dispersión, ¿no es cierto?, de dispersión, el hombre, cuando se producen las glaciaciones, el agua del mar se congela, entonces reduce su volumen
y se forma un puente de tierra entre el Asia y América, y por ese puente de tierra entre el Asia y América, en Alaska, el estrecho de Bering, ¿no es cierto?, el hombre está caminando entra América, el hombre caminando entra América, y en un proceso que duró miles de años, ese hombre que desde el Asia, es un pueblo originario del Asia, entró caminando a América, llega después de miles de años, ¿no es cierto?, a Tierra del Fuego. Y ahí podemos decir que se completa el proceso de dispersión de la humanidad. Pero las aguas vuelven a la normalidad, el hielo se derrite y América queda aislada del resto de los continentes, aislada del resto de los continentes. Y entonces podemos decir que ese proceso de dispersión de la humanidad tiene, siempre cuando ponemos una fecha, ustedes saben, histórica, son fechas simbólicas, ¿no es cierto? Ese proceso histórico de dispersión de la humanidad comienza a terminar, digamos, para iniciar el proceso de reunificación de la humanidad, comienza a terminar el 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre de 1492 se inicia un nuevo proceso, es el comienzo del proceso de reunificación, del proceso de caminar muy lentamente hacia el universalismo, que fue mal llamado proceso de globalización. Pero bueno, aceptemos el término globalización por el momento y digamos que ahí se inicia el primer proceso de globalización. Ese proceso de globalización tiene un elemento característico, que es lo que posibilita ese primer momento de globalización, que son las carabelas. Para nosotros las carabelas no quiere decir nada. Sin embargo, momento histórico era como el Apolo 1, como los cohetes espaciales que permitieron al hombre poner el pie en la Luna. Hasta ese momento se había navegado el Mediterráneo con galeras. La galera era muy útil para navegar el Mediterráneo porque el Mediterráneo es un gran lago en comparación del Atlántico. Era mucho más útil una carabela, un galeón, una de estas embarcaciones que cualquier otra cosa, porque podía moverse con viento o con remo. Los chinos, el imperio chino había elaborado barcos de junco, los barcos de junco para atravesar una gran distancia, el Atlántico es bien difícil. Pero este invento de las carabelas, ¿no es cierto?, este invento ibérico de las carabelas que revoluciona el mundo, permite el inicio del primer proceso de globalización. Hay dos elementos tecnológicos, pero los elementos tecnológicos no aparecen porque si son creados por el hombre, no es que la tecnología determina al hombre, porque es el hombre el que crea la tecnología. Después la tecnología influencia sobre el hombre, pero es el hombre el que la crea. Es el hombre, se entiende que gracias a ese esfuerzo tecnológico gigantesco que hace Enrique el Navegante, reuniendo a los mejores sabios de Europa en Zagreb, en Portugal, y que también hace España, reuniendo a muchos en el monasterio de la Rábida, que inventa la carabela que permite navegar, ¿no es cierto?, la gran distancia, porque permite almacenar agua y comida para una gran distancia que ellos no saben cuánto es. Hay que imaginarse esto porque esto es de una importancia gigantesca. Nunca el hombre en la historia de la humanidad tuvo tanto coraje como esos hombres que se lanzaban al mar sin saber cuánto tiempo iba a tardar esa travesía ni qué iba a encontrar. Cuando el hombre va a la luna sabe qué va a encontrar, sabe cuánto tiempo va a tardar y a dónde llega. Estos hombres no sabían nada de eso. Lo presuponían, lo intuían, pero a ciencia cierta no saben nada. Y este primer proceso, caracterizado por la carabela y por un elemento más tecnológico, la imprenta, que da origen al libro. Es carabela e imprenta, porque con la imprenta por primera vez existe la posibilidad de la difusión del pensamiento como antes no había existido nunca. Ya no se trata de escribir un libro a mano, ahora se puede publicar un libro, va a una imprenta, es decir, es una revolución, la revolución de la imprenta, la revolución de las carabelas. Y esa primera etapa de la globalización, que se inicia el 12 de octubre, está encabezada por Castilla, está encabezada por España y Portugal, pero fundamentalmente por Castilla. Segundones en ese proceso, en ese primer proceso de globalización, van a ser Inglaterra y Francia. Y la característica de ese primer proceso de globalización es una característica católica. Es decir, España no va de ninguna manera
a buscar solamente la conquista del territorio como si fuese un botín, sino que tiene una idea que quiere llevar al mundo. Es decir, España es un imperio, mientras que Inglaterra fue siempre un imperialismo. ¿Cuál es la característica del imperio? Que hay que diferenciarlo siempre del imperialismo. La característica del imperio es que es portador de una idea de justicia. En un principio, la conquista imperial tiene la misma característica que una conquista imperialista. Hay un hecho de violencia. Pero luego de producido eso, lo que hay es, cuando hay imperio, es el intento, se entiende, de conformar una sociedad nueva, donde se caracteriza fundamentalmente por el mestizaje biológico, el mestizaje cultural, y porque se tiene en la cabeza que se va a aportar una idea de justicia superadora. Como bien han entendido incluso pensadores marxistas, como Mariátegui, tan poco leído y tan nombrado, las conquistas de América no es otra cosa que la continuación de las cruzadas. Es decir, el aportar una idea cristiana, es un imperio católico, es un imperio católico. En ese primer momento, en ese imperio católico, ¿no es cierto?, España se va a encontrar en guerra contra el imperialismo británico. El imperialismo británico es el portavoz, es el estandarte de lo que ha acontecido en Europa, que es la separación religiosa entre católicos y protestantes. Porque cuando España llega a América todavía hay una unidad religiosa. La unidad religiosa se rompe después con Lutero. Y cuando Inglaterra, llamo la atención a esto, es la única provincia romana que se pasa de bando. Si uno analiza la fractura religiosa en Europa, va a ver que todos los países que integraron el Imperio Romano se mantuvieron fieles a la Iglesia Católica. Y los países que se pasan de bando al protestantismo son aquellos fundamentalmente que habían sido catolizados, cristianizados después de la caída del Imperio Romano. Incluso las partes de Alemania que se mantienen católicas son las que están cercanas al imperio, es decir, el sur de Alemania, Polonia, la frontera con el Rin, y la única provincia romana que se pasa de bando es Inglaterra. Después de haber sostenido la fe católica, después de haber sido premiado por el Papa con el título de defensor de la fe, Enrique se pasa de bando. No se pasa de bando, ¿no es cierto?, porque ya era enamorado de una señorita y quería casarse de nuevo, porque los reyes tenían miles de formas de solucionar eso, como hacer desaparecer a todo el mundo. Se pasa de bando porque ahí hay una decisión de la nobleza inglesa de apropiarse de las tierras de la iglesia, que eran la mayoría de las tierras de Inglaterra. La nobleza se apropia de las tierras de Inglaterra, de la iglesia. Es una apropiación de tierras gigantesca como jamás conoció la historia de la humanidad, ¿no es cierto? La iglesia alquilaba estas tierras casi por nada. Vivía una gran masa de campesinos en estas tierras, una gran masa de campesinos que tenían su economía de subsistencia, que lograban niveles aceptables de vida, pero a los nuevos propietarios no les interesa la agricultura, lo que les interesa es la ganadería, la lana. Les interesa la lana. Producir ovejas, para lo que después va a ser la industria textil británica. Y por lo tanto, para producir ovejas sobra la gente que está en el campo. Y esa gente que está en el campo va a ser expulsada a las ciudades y después va a ser, ¿no es cierto?, la mano de obra barata de la revolución industrial, del industrialismo británico. Van a ser aquellos que van a llamar desde la izquierda el proletariado. El proletariado. En esta primera etapa de la globalización, ¿no es cierto?, tenemos claramente una dialéctica, que es una dialéctica de imperio, ¿no? La contradicción principal es el imperio español contra el imperio anglosajón, que para justificarse a sí mismo, ha creado una iglesia nacional que, si bien en los sectores bajos de la iglesia, los curas de base, se mantienen formalmente prácticamente católicos, hacen el mismo rito que antes, sin embargo en la jerarquía hay una ruptura donde se toma el calvinismo. Y entonces ahí el calvinismo es la justificación de la riqueza obtenida, porque el calvinismo va a sostener, ¿no es cierto?, aquello que estaba presente en Lutero, porque Lutero no lo dice, Calvino lo exagera: la riqueza es un signo de predestinación. Y entonces, si el pueblo británico es rico, es un signo de predestinación, que es el nuevo pueblo elegido por Dios.
Y yo individualmente, que soy rico, es un signo, se entiende, que Dios me ha predestinado al paraíso. Entonces ya no son los pobres los que se salvan, sino los que se salvan son los ricos. Pero esta es la justificación, se entiende, que ha adoptado la nobleza inglesa para justificar, se entiende, que ahora se ha vuelto de una riqueza incalculable, que ahora esa nobleza inglesa, que va a ser también después dueña de las fábricas, va a explotar, se entiende, a los hombres, y que esto no tiene ninguna importancia, porque el hombre se salva por la fe, como decía Lutero, pero además la riqueza es un signo de predestinación. Y entonces, el principal escollo que encuentra Inglaterra para el desarrollo de su industrialización, de esta idea y de su hegemonía en el mundo, se llama España. Y por lo tanto, la guerra a muerte con España y el inicio en esa guerra a muerte contra España de lo que por primera vez vemos en la historia, que es la guerra de la propaganda. La guerra de la propaganda ideológica, y de ahí nace, ¿no es cierto?, de ahí nace la leyenda negra de la conquista española de América, que todos los grandes líderes populares de la Argentina, comenzando por Hipólito Yrigoyen, comenzando primero por Juan Manuel de Rosas, comenzando después por Hipólito Yrigoyen, por Juan Domingo Perón, por Eva Perón, van a rechazar de forma absoluta. El rechazo de Eva Perón es a tal punto, se entiende, duro, que a veces cuesta trabajo decirlo públicamente, porque Eva Perón dice, ella lo dice públicamente, lo escribe y lo dice y lo repite miles de veces, ¿no es cierto?, la leyenda negra con que el protestantismo ha tratado de engañarnos solo es útil en el mercado de los tontos o de los mercenarios. Una frase muy dura, hay que atrever a repetírsela, pero la dice Eva Perón, solo es útil en el mercado de los tontos o de los mercenarios. Y Eva no se cansa jamás de repetirlo. Por supuesto, estaba acorde con el discurso de Perón del 12 de octubre de 1947 y con todos los otros discursos que después va a seguir dando Perón hasta el final de su vida. Claro, esta primera etapa de la globalización se termina, digamos, comienza la segunda etapa de la globalización, podemos decir siempre aproximadamente, ¿no es cierto?, en 1750. A partir de esa fecha hay dos nuevos elementos tecnológicos que hacen que este proceso de globalización, en realidad de reunificación de la humanidad, es decir, de camino hacia el universalismo, se acelere. Atención, decimos camino hacia el universalismo, pero ese universalismo puede tener varias formas. Puede adoptar una forma justa o una forma injusta. La forma de imperio o la forma de imperialismo. Se acelera con dos grandes descubrimientos tecnológicos, tres grandes descubrimientos tecnológicos. El primero fue la carabela y la imprenta. Ahora vamos a asistir a el barco a vapor, la locomotora, el tren y, ¿no es cierto?, el telégrafo. Porque el proceso de reunificación tiene que ver con la categoría de tiempo y con la categoría de espacio. Lo que hacen los distintos elementos tecnológicos es reducir el tiempo. Reducir el tiempo, el espacio sigue siendo el mismo, pero yo recorro ese espacio en un tiempo distinto. Entonces parece que se acelera el tiempo, lo que en realidad hago es achicar el espacio por la velocidad que le imprimo, ¿se entiende?, al elemento que me posibilita caminar en ese espacio. Entonces, una cosa eran las carabelas, que tardaban meses en llegar al Río de la Plata. Ahora el barco a vapor tarda muchísimo menos, ¿cierto? Y ahora el tren posibilita entrar en el corazón de los continentes, y el telégrafo, ¿cierto? Tres grandes elementos tecnológicos. Es el apogeo, ¿no es cierto?, del imperialismo inglés. Ha derrotado al Imperio Español, lo ha superado de forma absoluta, era su único obstáculo para construir un mundo, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, y este imperialismo inglés, más propiamente hablando, ¿no es cierto?, tiene una alianza fundante con el capital financiero internacional. El capital financiero internacional, que había estado instalado en Holanda, se instala en Inglaterra, la oligarquía financiera internacional, tiene una alianza fundacional con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña le va a dar a este
capital financiero internacional, a estos bancos, el manejo de su propia moneda. No hay un banco central del Estado, sino que es una entidad privada la que se va a encargar de la moneda en Inglaterra y de las finanzas en Inglaterra. Hay una alianza fundante. ¿Cómo se realiza esta alianza fundante? Porque muchas veces hay que explicarlo porque no se logra entender. Bueno, es muy sencillo de explicar. Esta alianza fundante, que es fundante, se sella y se transforma como una misma amalgama, porque lo que hace la oligarquía financiera mundial, dueña ya en ese entonces de muchas empresas y la va a hacer en el futuro, ¿tá?, es darle una participación en las empresas a la monarquía británica, a la Casa Real, a la nobleza, a los políticos y a los hombres principales del ejército. Le voy a poner un ejemplo moderno que no corresponde a esta época, corresponde a otra época posterior, que es la creación de Shell. La creación de esa gigantesca compañía petrolera, es la oligarquía financiera mundial quien la crea, pero pone a la cabeza de la misma, le da una parte del paquete accionario importante a su majestad británica y a su majestad la reina de Holanda. Por supuesto, lo mismo participa la monarquía británica, participa la clase política británica de esto, de este paquete accionario, y por lo tanto se hace una especie de fusión que uno no sabe si se está peleando contra Inglaterra, si está peleando contra la Shell, porque en realidad es lo mismo, ¿está? Es decir, la Shell es la reina de Gran Bretaña, la Shell son los parlamentarios que tienen acciones ahí y que interesa el destino de la compañía, es el capital financiero internacional, es decir, una ósmosis completa entre el Estado británico y la oligarquía financiera internacional. Ahora, lo que nos interesa es que este imperialismo británico, para derrotar definitivamente al imperio español, derrotar definitivamente al imperio español, va a predicar ya en el comienzo de ese enorme desastre, ¿no es cierto?, esa enorme confusión que se arma con la Revolución Francesa y Napoleón, va a predicar en la América Española, y lo va a continuar predicando después de la independencia, ¿no es cierto?, va a predicar tres elementos principales, tres ideas principales. Va a predicar el libre comercio. ¿Por qué va a predicar el libre comercio? Bueno, muy sencillo, porque el libre comercio inhibe cualquier posibilidad de desarrollo industrial. Lo inhibe. No se puede uno no se puede desarrollar si hace libre comercio. No se puede desarrollar industrialmente. E Inglaterra era la prueba de eso, porque Inglaterra había sido la patria del proteccionismo económico. Inglaterra se había industrializado a partir del más feroz proteccionismo económico en contra de los productos industriales holandeses y belgas. Inglaterra se había industrializado a partir de la más feroz intervención del Estado, al punto tal de prohibir las exportaciones de lana a los Países Bajos y de prohibir la importación de productos textiles. Entonces, Inglaterra era el ejemplo, era la cuna, la patria del proteccionismo económico y de la intervención del Estado en la economía. Y después le va a decir a los otros que el camino del éxito es todo el contrario del que ellos han seguido, para que los giles del mundo vayan por ese camino y nunca se industrialicen. Ahora, no es solo como creían los marxistas, ¿no es cierto?, o algunos de los marxistas, los menos lúcidos, para que solamente uno le compre mercadería a los ingleses. Uno podría pensar, ¿para qué quieren esto los ingleses? ¿Para que ellos seguir vendiendo su mercadería? Sí, pero no era solo eso. A Inglaterra le importa mucho más otra cosa. Inglaterra sabe que la industria es poder. Y por lo tanto, si yo me industrializo, yo adquiero poder. Y como el poder es un juego de suma cero, Inglaterra quiere mandar en el mundo, quiere impedir que otros tengan poder real. Entonces, Inglaterra intenta impedir la industrialización, que la industria es poder. Con un solo ejemplo podamos entenderlo fácilmente. En 1848, cuando se produce la guerra del opio, los chinos ya tenían 400 millones de habitantes. Tenían una armada gigantesca. Y los ingleses mandan 4 barcos al Río Amarillo, 4 barcos. Los chinos se murieron de risa, porque tenían 400 barcos en el Río Amarillo, 400, contra 4. Los que se murieron de risa fueron los ingleses, porque los barcos chinos eran barcos de junco, y los barcos ingleses eran barcos acorazados, es decir, de madera, pero recubiertos de acero, con cañones de largo alcance. Destruyeron todo lo que quisieron en cuestión de minutos, y China se rindió incondicionalmente. Es decir, la industria es poder. La industria era poder. Y lo que Inglaterra quería, por eso expandía el libre comercio, que los otros no tuviesen poder. Aparte, le vendía, por supuesto, su mercadería, que era la ganancia de la burguesía industrial británica. ¿Y qué más va a predicar Inglaterra? Inglaterra va a predicar en la América Española el nacionalismo de campanario.
hacerle creer a cada república recientemente independizada que siempre había existido. Que había existido Argentina, que había existido Chile, que había existido como nación preexistente el Perú. Pero ¿cómo es eso posible? Si a nadie se le ocurría en ese momento que eso fuese así. Si Álvarez Thomas, que fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, había nacido en Arequipa. Arequipa, el Perú. Y a nadie le llamó la atención y nadie por eso lo impugnó. Y era nacido en Arequipa, en Perú, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el primer presidente del Perú, Lamar, había nacido en Cuenca, en Ecuador. Es decir, que a nadie se le concebía eso. Pero ellos se lo arreglaron para predicar ese nacionalismo de campanario, para engendrar después las guerras entre Chile y el Perú, entre Chile y Bolivia, la guerra del Pacífico, sanguinaria, porque solo si había sangre podía consolidarse la mentira. Y por supuesto la guerra de la Triple Alianza, donde no la Argentina, el poder angloporteño, junto con el poder de la burguesía bandeirante de la oligarquía carioca, aplastan al Paraguay y le matan todos los hombres mayores de 12 años. Hay que crear guerras para crear sangre, para que la sangre cree enemistad y entonces transformar la mentira en verdad, que siempre nos habíamos odiado, cuando en realidad nunca nos habíamos odiado. Pero el tercer elemento, sin embargo, es el más importante de todos, porque la tercera cosa que va a predicar Inglaterra es el iluminismo. El iluminismo, es decir, el iluminismo consistía en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. En realidad podemos decir que el iluminismo tenía dos objetivos. Un objetivo de máxima, es ese, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, y un segundo objetivo era convertir, es decir, al catolicismo en una religión que ellos llamaban racional, ¿no? Racional. ¿Qué quiere decir esto, racional? Bueno, para ellos, ¿no es cierto?, era absolutamente irracional la existencia de lo que el catolicismo decía que había, que era un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad era algo absolutamente irracional, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la razón, según ellos, que por lo tanto había que eliminar, porque son las luces de la razón lo que deben iluminar al mundo, y lo que debe iluminar a los pueblos. Y la otra cosa que había que eliminar, porque para ellos era algo absolutamente irracional, esa creencia que tenían esta gente, los católicos, de que cuando celebraban un domingo una misa, ahí se producía un milagro y estaba el cuerpo de Cristo. No, eso puede ser, dicen ellos, simplemente un simbolismo. Entonces lo racional es que ustedes entiendan que es simplemente un hecho simbólico. Son los dos objetivos que tiene el iluminismo. Un objetivo de máxima, eliminar, desterrar del corazón de la masa toda idea de trascendencia, y el objetivo de mínima es que sí, Dios existe, pero es un Dios, un arquitecto. Es un arquitecto Dios, nada más que eso. El gran arquitecto, y punto. Desen por conforme con eso. El objetivo de máxima es que Dios no existe. El objetivo de mínima, bueno, Dios existe, pero es simplemente un gran arquitecto. Y terminen con todas esas estupideces de un Dios trino, de algo que se produce ahí que no sabemos qué que están haciendo ustedes con las manos, de que ahí hay un milagro. Terminen con esa idiotez. Esto va a ser muy fuerte en Hispanoamérica, porque esto van a predicar todas las oligarquías gobernantes que ganan las guerras civiles en cada una de las repúblicas. ¿No es cierto? Y avanza mucho. Ahora, esta etapa de la globalización, dijimos la etapa de las carabelas, la primera etapa, la segunda etapa es la etapa ahora del barco a vapor, telégrafo, ¿no es cierto?, y locomotora, conducida por Inglaterra. Esta, en alianza con la oligarquía financiera mundial, esta etapa comienza a finalizar, comienza a finalizar, ¿no es cierto?, cuando del otro lado del Atlántico, se produce también una revolución industrial nueva, que es la revolución del automóvil, Los norteamericanos no inventan el automóvil, pero hacen la famosa cadena, ¿se entiende? Ford, la cadena de montaje. Los otros, ¿se entiende?, lo hacen en 90 y pico de horas, los norteamericanos en 18 o 15 horas. Abaratan el precio, es el auto para todo el mundo, y otra vez el achicarse la distancia. Pues no es lo mismo tomarme un tren para ir a visitar a mi abuela, que ahora me subo de mi casa, agarro el auto y me voy a visitarla en Oklahoma, y en 7 horas estoy ahí. Entonces, el automóvil, ¿no es cierto?, el automóvil
pero también, aunque no lo inventan los norteamericanos, el mayor desarrollo tecnológico que se produce ahí es la aviación, el avión. El avión. Y el tercer elemento, que tampoco se inventa en Estados Unidos, pero se hace popular en Estados Unidos y masivo, que es la televisión. Entonces, si en la etapa de globalización comandada por Inglaterra estamos en la etapa de las nacionalidades, en la tercera etapa de la globalización, que nosotros deberíamos llamar de universalización, en esa tercera etapa comandada por los Estados Unidos, entramos a la etapa de los continentalismos, de los estados continentes. Por eso, en esa tercera etapa de la globalización, se va a enfrentar para ver quién la comanda, dos proyectos distintos, dos estados distintos. Los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de la República Socialista Soviética. ¿Pero qué es Estados Unidos? Un estado continente. No porque abarque todo un continente, sino porque sus dimensiones parecen continentales. Desde el Atlántico al Pacífico hay más distancia en avión, se tarda más en un avión de ir de Nueva York a Los Ángeles que de Nueva York a París. Esa es la verdad. ¿No es cierto? Y la distancia gigantesca entre Moscú y Vladivostok, enfrente de Japón. ¿No? Enfrente de Japón. Dos estados continentes que se enfrentan. Y en medio de esos dos elefantes, o de un elefante que se pelea contra un rinoceronte, está un pequeño pueblo en las márgenes del mundo, en el fin del mundo, cayéndose del mapa, que plantea una tercera posición y que plantea la solución de los tres problemas surgidos a partir de la independencia. Y por eso representa por primera vez la reaparición del movimiento nacional de forma completa. ¿Por qué? Porque ante el libre comercio, ese movimiento de 1943, que se profundiza en 1945, plantea proteccionismo económico e industrialización. Ante la prédica del nacionalismo de Campanario, ese movimiento plantea la reunificación de la patria grande. Y ante el iluminismo, ese movimiento plantea la reincorporación o la incorporación de la enseñanza católica en los colegios, pero no de forma compulsiva, no, de forma optativa. El que no quiere puede tener clase de instrucción cívica, clase de otra religión, si hay alguien dispuesto a darla, no compulsiva. ¿Pero qué plantea? Plantea por primera vez una lucha frontal contra el iluminismo, porque el iluminismo ha creado los partidos políticos, y los partidos políticos son fundamentalmente laicistas, en el sentido de que no puede haber injerencias, entiende alguna, de la religión en la política. Claro, este movimiento también está de acuerdo en eso, pero le hace una diferencia. No interferencia de las iglesias en la política, pero religión y política tiene que haber, porque la religión es la base de la moral. Por eso ese primer movimiento nacional, después de las guerras civiles, ¿verdad?, va a plantear que constituye una filosofía de la vida profundamente popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Jamás ningún partido político en Argentina, ningún movimiento político en Argentina había planteado eso, porque eso era enfrentarse de cara descubierta a la laicidad. Señores, esto es un movimiento cristiano, lo cual no quiere decir clerical. Totalmente distinto. Cristiano, pero no clerical. Lo cual no quiere decir que no participen los no cristianos. Claro, participa todo el pueblo argentino. Lo que no se puede hacer es anticristiano. Se puede ser no cristiano, ateo, judío, musulmán, claro. Lo que no se puede ser anti. Participan todo lo que tiene una idea de trascendencia. Pero bueno, ese movimiento político, por lo tanto, es un movimiento nacional. Cuando aparece en escena un partido político, una expresión política que contempla solamente una de estas características, es positivo, pero no es un movimiento nacional, es una posición nacional. Solo hay movimiento nacional cuando se enfrentan a las tres caras de la dominación, cuando uno enfrenta el libre comercio, cuando uno enfrenta el nacionalismo de Campanario y cuando uno enfrenta el iluminismo. Si no hay una posición nacional, ¿por qué enfrento una de las partes? Fue el irigoyenismo. El irigoyenismo nunca entendió el tema del libre comercio. Pero el libre comercio les parecía bien.
era una actitud de dignidad nacional, pero él no entendía nada del libre comercio. No le parecía bien. Ahora, esta etapa de la globalización, tercera etapa comandada por los Estados Unidos, también tiene una alianza fundante con la oligarquía mundial. ¿Por qué? Porque cuando la oligarquía financiera mundial ve que Inglaterra está en descenso y Estados Unidos está en ascenso, en 1911 plantea la alianza con Estados Unidos, que la concreta el presidente Wilson, cuando le entrega la potestad de emitir moneda a los bancos privados, a 12 bancos privados, cuando crea la Reserva Federal. A partir de ese momento comienza a producirse, como había sido en Inglaterra, una amalgama de los intereses de Estados Unidos, de su clase política, de sus militares, con la oligarquía financiera mundial. Esta etapa, ¿no es cierto?, siempre ruego por favor que no tomen mis fechas como cosas exactas, sino como aproximaciones, termina, ¿no es cierto?, en 1989, 1990, termina simbólicamente con la caída del muro de Berlín, pero en realidad con la aparición, ¿no es cierto?, en la década del 90, de otra revolución, que es la revolución tecnológica. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, Internet, los elementos, que yo no sé cómo llamarlo, porque antes le llamábamos celular, aparatos móviles, porque esto es todo, es decir, graba, filma, saca fotos, me comunico, escribo, qué sé yo qué es, no sé, es todo, no sé qué cosas es. Pero esto, ¿no es cierto?, otra vez achica, ¿no es cierto?, otra vez achica la distancia, en la categoría tiempo-espacio otra vez se ve profundamente transformada, ¿no? Otra vez la categoría espacio-tiempo se ve absolutamente transformada. Ahora, en esta dialéctica que estamos explicando, hemos siempre hablado de dialéctica de imperio, imperialismo, dialéctica de Estado. La dialéctica de Estado y la dialéctica principal durante el periodo en que Inglaterra conduce el mundo es la dialéctica metrópoli-colonia, pero tenemos que introducir la dialéctica de clases. ¿Por qué? Fíjense que tan tardíamente la introducimos, porque la dialéctica de clases estaba subsumida en la dialéctica de Estado con Inglaterra. ¿Por qué? Porque a partir, como fecha simbólica, de 1989, pero más precisamente a partir del gobierno de Bill Clinton, cuando Bill Clinton desata todas las leyes que había elaborado Roosevelt para controlar el sistema financiero internacional, el zorro está ahora libre en el gallinero libre. Es decir, el capital financiero internacional no tiene más restricciones en Estados Unidos. Y si no tiene restricciones en Estados Unidos, no tiene restricciones en ninguna parte del mundo, pues es el principal mercado del mundo. Y entonces ahí la oligarquía financiera internacional, por primera vez en la historia, porque le han eliminado esas restricciones y porque se ha reproducido una revolución tecnológica de forma asombrosa, por primera vez está en condiciones, yo no diría de prescindir de los estados, pero antes siempre necesitaba un estado para darle un garrote a uno por la cabeza. Si uno se portaba mal, la oligarquía no podía darle un garrote, necesitaba a Inglaterra que le diera el garrotazo a uno. Entonces le manda, se entiende, a Rosas, la flota anglo-francesa. Ahora, por primera vez, la oligarquía mundial está en condiciones de hacer los eufemísticamente llamados golpes de mercado, y que provoca tanta destrucción en un Estado como un bombardeo. Y ahora, por primera vez, adquiere tanto poder que la oligarquía financiera internacional, que había siempre pasado la aspiradora en los pueblos del tercer mundo, en la periferia, robándoles sus riquezas, también comienza a pasarle la aspiradora a los pueblos del centro, a Europa y a los Estados Unidos. Es decir, se desarma de forma completa el Estado benefactor, al corno con el Estado benefactor. Ya ahora se entiende para qué se necesitan los sindicatos, las leyes sociales. Eso era para cuando estaba la Unión Soviética. O sea, habíamos concedido eso por temor a la revolución socialista soviética. Ahora está el obrero italiano, que vivía extraordinariamente bien, comienza cada vez a ser más pobre. Ya no tiene sindicato, no tiene nada. ¿Quién es que realiza ese proceso de privatizaciones, de destrucción de las leyes laborales en Italia? No por casualidad lo realiza un partido que es el Partido Comunista, que era el partido más popular, el partido del pueblo, ¿no? El partido que tenía el corazón de la clase trabajadora. Como acá en Argentina, ese proceso de destrucción, de intento de destrucción de las leyes sociales, de precarización, de apertura económica indiscriminada, lo realiza el partido que tenía el corazón de las masas trabajadoras, el peronismo. Buscaron siempre que ese proceso lo realizara aquellos movimientos que tenían el corazón de las masas, para provocar una gigantesca confusión. Una gigantesca confusión. Y entonces tenemos que esta cuarta etapa de la globalización, ¿está?,
cuarta globalización se divide a su vez en dos etapas o dos subetapas. En la primera etapa, que va de la caída del muro de Berlín hasta, podemos decir, el gobierno de Obama, la oligarquía financiera mundial todavía mantiene su alianza con los Estados Unidos. ¿Y cuál va a ser la ideología de prédica de esta oligarquía financiera internacional? Va a predicar como ideología de subordinación, como imperialismo cultural, que consiste en hacerle creer al otro algo para que yo no tenga que imponérselo por la fuerza, porque cree que es necesario y que es bueno así. Va a predicar, ¿no es cierto?, el llamado neoliberalismo, que tiene como punto central el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía, nada. El zorro libre está en el gallinero libre. Pero esta etapa de prédica del neoliberalismo es absolutamente exitosa. La adopta, se entiende, toda Europa, la adopta toda la América del Sur, la adopta Argentina con Carlos Saúl Menem, la adopta, se entiende, el Perú, la adopta México. Es de un éxito absoluto. El control del mundo lo tiene la oligarquía financiera mundial. Los pueblos se han desarmado todos aquellos elementos que lo protegían de esta oligarquía financiera mundial y del imperialismo. Desarman sus estructuras proteccionistas, desarman, se entiende, sus estructuras sociales. Pero hay un hecho muy relevante y difícil de comprender para muchos. A partir, siempre simbólicamente tomando personajes y fechas, a partir de la llegada de Obama al gobierno, la oligarquía financiera internacional deja de hacer hincapié en el libre comercio. ¿Cómo sabemos cuando hace hincapié en un lado o en otro? Muy sencillo, porque lo vemos dónde ponen la plata las fundaciones. Sus fundaciones, vemos dónde ponen la plata. ¿A quién le dan la plata? Que eso es público, cualquiera lo puede ver en internet. Dejan de predicar o de darle mayor apoyo al libre comercio, al neoliberalismo, para pasar a darle el dinero principal a las organizaciones, a las ONG que alrededor del mundo van a predicar, ¿no es cierto?, la ideología de género. La ideología de género, es decir, el progresismo que tiene distintas variantes, distintas cosas que predica. Uno de ellas es el abortismo serial. No vamos a ver si es necesario, no es necesario, no. Sistemático, serial, por principio. ¿Pero cómo por principio? Vamos a ver caso por caso. No, por principio. Todo el mundo y todo, por principio, un derecho humano. ¿Cómo un derecho humano? Vamos a ver caso por caso. No, de ninguna manera. Es serial, es sistemático. ¿Sistemático? ¿Cómo es eso? Abortismo serial, ¿no es cierto? Feminismo radical. No un feminismo nacional, no un feminismo arraigado en las tradiciones, como el que sostuvo Eva Perón. Un feminismo cipayo, se entiende, desnacionalizador. Ideología de género, y en el caso de Hispanoamérica, Iberoamérica, el indigenismo fundamentalista. No la justa reivindicación para elevar las condiciones de vida de nuestros hermanos indios, sino, se entiende, el fundamentalismo indigenista tendiente a provocar una nueva balcanización de aquellos países, se entiende, que conforman América Latina o Iberoamérica o Hispanoamérica. Una nueva balcanización territorial. No conforme con habernos balcanizado antes a través del nacionalismo de campanario, provocar de nuevo una nueva balcanización territorial. ¿Por qué? Porque el que tiene poder no quiere tener un gigante enfrente, quiere tener enanos enfrente. Cuanto más enanos, mejor. Cuanto más enanos, mejor. Entonces, esta oligarquía financiera internacional va a tener, ¿no es cierto?, va a tener dos brazos. Por un lado, va a tener el brazo neoliberal y por otro lado va a tener el brazo progresista. Entonces, le va a ofrecer a los pueblos neoliberalismo. Cuando los pueblos se cansen del neoliberalismo, porque ganan a partir de propaganda, de marketing, y los pueblos ven que eso no funciona, cuando están en el gobierno, bueno, entonces le ofrezco progresismo. Cuando los pueblos se cansan de progresismo, se entiende, de vuelta, se entiende, pasamos se cansan de progresismo, neoliberalismo, que es el caso típico, ¿no es cierto?, del Brasil. El caso típico del Brasil, ¿no es cierto? El caso de José Ignacio Lula da Silva, lo digo con mucho cariño, de Dilma Rousseff, que no cambian estructuralmente el Brasil de ninguna manera. La pobreza se reduce, pero se reduce la pobreza no porque hay un cambio estructural,
porque está bien repartir un bolsón de comida. ¿Cómo no va a estar bien? Yo estoy totalmente de acuerdo. Está bien dar becas, claro que está bien, pero uno sale estructuralmente de la pobreza cuando deja de tener un empleo informal, cuando deja de ser vendedor ambulante de abacallí, de ananá, ¿está? Y ya tiene un empleo formal en una industria o en el campo, en donde sea, ¿está? Y tiene obra social, y tiene sindicato, y tiene ya una casa, no vive hacinado en una villa miseria, en una favela. Entonces salgo estructuralmente de la pobreza. Si no salgo coyunturalmente. Salgo coyunturalmente, vivo mejor, ¿está? Pero ni bien se termina la plata, porque el precio de la soja bajó, el precio del hierro bajó, vuelvo al mismo estado de antes, no salí estructuralmente de la pobreza, salí coyunturalmente de la pobreza. ¿Está? Pero Lula, fundamentalmente, se entiende con la imposición que se le hace a Dilma Rousseff, de su ministro de Educación, intentan a toda costa imponerle al pueblo brasileño el progresismo, la ideología de género. Y el pueblo reacciona, ¿está? Y reacciona eligiendo otro mal, ¿está? Que es, ¿se entiende?, el actual gobierno. Es decir, van, ¿se entiende?, del progresismo al neoliberalismo, y así van los pueblos de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, pero nunca dejan de ser fideos, nunca dejan de ser fideos. Entonces, la oligarquía financiera mundial tiene dos ideologías. Neoliberalismo, por un lado, centrado siempre en el libre comercio, y por otro lado, el progresismo. Hay que preguntar a los jóvenes, decirle a los jóvenes, miren, muchachos, no es difícil ubicarse políticamente. Es siempre fácil, porque hay que hacerse una pregunta. Sí, hay que preguntarse qué quieren los tiburones del mundo, qué quieren los buitres del mundo, qué quieren los vampiros del mundo. Si los vampiros del mundo, y lo vemos a través de sus fundaciones, porque tenemos el listado de la plata, dónde va la plata. Si los vampiros del mundo le dan plata para el libre comercio, dan plata para el abortismo serial, dan plata para la ideología de género, quiere decir que el libre comercio no es bueno para los pueblos. Quiere decir que la ideología de género no es buena para los pueblos. Pero uno preguntará, Marcelo, ¿por qué no es buena? Bueno, muy sencillo. ¿Por qué la oligarquía financiera mundial dejó de poner su acento en el liberalismo para poder empezar a poner su acento en el progresismo? Bueno, porque ya había obtenido el triunfo, había destruido materialmente a los pueblos, pero no alcanza con destruirlo materialmente, porque de las derrotas materiales yo me reconstruyo, no me reconstruyo de las derrotas espirituales. Hay que derrotar a los pueblos, espiritualmente. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Introducir a través del progresismo, que es a lo que lleva, la idea del relativismo y de la posverdad. No existe la historia, existe el relato. No hay verdad y posverdad. Todo puede ser y no puede ser. Yo no tengo ninguna certeza, porque no hay más trascendencia. Y si no tengo certeza y trascendencia, ¿para qué yo voy a dar la vida por algo? Por un proyecto político, por un proyecto religioso. Si no hay trascendencia, lo lógico en el hombre es vivir el momento, el hoy, solo el hoy, porque el mañana no existe, porque no existe la trascendencia. Ya esto estaba planteado por Inglaterra cuando Inglaterra predica el iluminismo. ¿Por qué Inglaterra predica el iluminismo? Y el progresismo no es otra cosa que la apoteosis del iluminismo. Inglaterra predica el iluminismo para desterrar del corazón de las masas la idea de trascendencia, porque la clase dirigente política británica sabe perfectamente que en el origen del poder de los pueblos siempre hay una fe fundante. Así pasó en Persia, así pasó en Egipto, así pasó en Roma, y sabe perfectamente que cuando la fe fundante desaparece o comienza a desgranarse, el poder comienza a desestructurarse, a desconstruirse. Y por eso ellos predican el iluminismo, para eliminar del corazón de las masas la fe fundante, porque saben que ese es el comienzo de la desconstrucción del poder nacional, porque nadie da la vida por nada si no hay verdad, si no hay trascendencia. Esto ahora es la apoteosis con el progresismo, la posverdad, está el relato en vez de la historia. Entonces, la oligarquía mundial, después de haber puesto su acento en el liberalismo, pone su acento en la prédica del progresismo para destruir definitivamente a los pueblos, destruyéndolo espiritualmente. Se produce entonces una nueva dialéctica que no habíamos visto antes. Y este es un dato absolutamente novedoso, que si bien la dialéctica de metrópoli y colonia sigue existiendo, por supuesto, hay una nueva dialéctica, que es la dialéctica oligarquía-pueblos. Oligarquía mundial versus pueblos. La oligarquía mundial se enfrenta a todos los pueblos. A todos los pueblos. Esto por primera vez aparece en la historia. Por primera vez, porque ahora incluso quiere
ese iluminismo, llamado ahora progresismo, porque el progresismo es la apoteosis del iluminismo, y quiere ese libre comercio y ese desarmar las estructuras sociales, aún en los países centrales, aún en los países que ella comanda o que es aliada. ¿Está? Porque recordemos una cosa, Inglaterra nunca aplicó para sí el libre comercio y nunca aplicó para sí el iluminismo. Inglaterra tenía una iglesia nacional y fomentaba su iglesia nacional, porque sabía que el poder de una nación es siempre basado en una fe fundante. Entonces Inglaterra exportaba el iluminismo, no lo aplicaba. Inglaterra exportaba el libre comercio, jamás lo aplicaba sobre ella misma. Pero ahora la oligarquía quiere que lo apliquen todos, incluso aquellos países aliados con ella. ¿Está? Entonces surge una contradicción nueva. Pueblos, oligarquía mundial. Y esa contradicción nueva es la que explica, ¿no es cierto?, la existencia de Putin en Rusia. ¿No? La existencia de Putin en Rusia y el odio de la oligarquía mundial a Putin. Y la oligarquía mundial, ¿cómo actúa y qué medios tiene metodológicamente para actuar? Bueno, lo que tiene es un gigantesco complejo mediático educativo, donde están las principales universidades del mundo, donde están los principales medios de comunicación del mundo, con las famosas productoras de imágenes, productoras de noticias. En realidad todos sabemos, porque es público, que el 60% del Producto Bruto Mundial está controlado aproximadamente por 600 empresas. Algunos dicen que son 300 en vez de 600, y esas 300 son bancos, son bancos, que controlan de forma indirecta ese complejo mediático universal que hace que se haya constituido entre la oligarquía financiera mundial, sus gerentes, directores, los miembros de este festín, un establishment mundial no mayor de 100 millones de personas, no menor de 100, no mayor de 200 millones de personas. ¿Está? Que son la creme de la creme, ¿está? Que se dividen entre ellos, entre progresistas y conservadores, pero en realidad forman parte, se entiende, de la misma crema. En realidad forman parte de la misma crema. Contra eso aparece un hombre en Rusia, un hombre totalmente inesperado, de ahí que algunos hablen, como Yaguaribe, del azar de la historia, y otros, desde un punto de vista cristiano, hablen de la providencia. Azar o providencia, usted elija lo que quiera. Yo elijo providencia, otro elige el azar, bueno, como quiera. Aparece un hombre inesperado, pues un hombre del riñón de la KGB, del riñón del organismo máximo de control de la Unión Soviética que ha perseguido cristianos. Y ese hombre dice, no hay poder sin fe fundante. Y la fe fundante de Rusia es la ortodoxia, es el cristianismo ortodoxo. Y ese hombre decide entonces, de forma simbólica, para que todo el pueblo ruso lo vea, bautizarse, ¿verdad?, en el río, en el mismo río en que el primer rey ruso se hizo cristiano, en Kiev, en lo que hoy es, se entiende, Ucrania. Ahí decide bautizarse, en realidad rebautizarse, pues su abuela de chiquito lo había bautizado, pero él, con más razón, es importante este hecho, porque él decide rebautizarse y hacer esto de forma pública y expresa, conmemorando los primeros 1000 años de cristianismo en Rusia, y hacerlo en el mismo río donde el primer rey ruso se hizo cristiano, de una importancia simbólica gigantesca. Y hoy vemos, se entiende, a la antigua Unión Soviética, Rusia, donde hubo 70 años de aplicación sistemática del ateísmo militante, lo vemos repleto, se entiende, de iglesias nuevas que han sido reconstruidas sobre las antiguas, siguiendo casi exactamente el mismo formato, y están las iglesias, pero no vacías, llenas. Las iglesias llenas, los monasterios llenos. El hombre se ha propuesto reconstruir el poder de la nación a partir de donde se fue fundante. Por lo tanto, se opone al progresismo. Dice, acá progresismo no. Y se transforma en la bestia negra de ese establishment mundial, que lo odia. Todos los medios masivos de comunicación, todas las universidades del mundo hablando peste de ese hombre. El hombre está prácticamente aislado, acorralado. Sin embargo, aparece otro hecho providencial. Atención, siempre tengamos en cuenta que no desaparece la dialéctica metrópoli-colonia, porque si no alguno se confunde. No desaparece, está ahí, hay dos dialécticas, metrópoli-colonia, oligarquía-pueblo. Aparece en un lugar también impensado un hombre, ¿está? Un hombre que parece un chiflado, incluso presidente de la República Argentina. Le dijo, no, yo lo conozco, hacía negocio con mi papá, es un chiflado.
acto totalmente ilógico, de forma imprudente, porque un presidente nunca puede opinar sobre uno de los candidatos en una elección de Estados Unidos. No va a ser que ese candidato sea presidente, como efectivamente fue. Ese chiflado al cual hacía referencia Mauricio Macri era Donald Trump. Donald Trump. Y Donald Trump ha visto, ¿cierto? Ha visto, cuando digo Donald Trump, ha visto, en realidad es un grupo de hombres que ha visto el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos. Proceso de desindustrialización de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha desindustrializado. ¿Y por qué se ha desindustrializado? Bueno, en Estados Unidos, no nos confundamos, porque la gente se cree que Estados Unidos es una democracia. Mano tropo. Hay una democracia formal y hay un poder real. El poder real tiene varias patas. El complejo financiero, que pasa por el control de la Reserva Federal, el complejo mediático intelectual, ¿está? El complejo político, integrado por las clases políticas, los que hacen política, y el complejo, se entiende, industrial militar. Nunca olvidarse de este, complejo militar industrial, porque sin este no pasa nada. En la década del 70 hubo varios pensadores que preanunciaron lo que iba a pasar en la década del 90, es decir, preanunciaban que esa globalización que había conducido Inglaterra, que era la revolución industrial, estaba terminando por una nueva revolución que iba a comenzar, entre ellos Alvin Toffler, de profunda influencia en el ejército norteamericano, profunda, lo llevaron como especie de gurú a hablar por todo el ejército, de que la industria ya no era poder, y que por lo tanto Estados Unidos podía desprenderse de su industria, porque la industria no era poder, y que esa industria clásica de chimeneas podía irse al Asia, donde la burguesía norteamericana obtendría una plusvalía, la plusvalía más grande que jamás había obtenido ninguna burguesía en el mundo. Y entonces el ejército creyó esto, no se dio cuenta que, claro, que el poder iba a pasar por la tecnología de punta, pero no se dio cuenta que el poder era como una escalera, que si bien el escalón superior es más importante, no puedo sacar el escalón de abajo, si no se derrumba todo. Entonces permitió el ejército el traslado de la industria norteamericana al Asia, donde esa burguesía norteamericana se transformó entonces en una burguesía transnacional. Ya no es más una burguesía norteamericana, lo que se fueron. Hay algunos que se quedaron, como Trump, para poner un ejemplo. Obteniendo ganancias gigantescas, una plusvalía gigantesca, pero el ejército ve, o una parte del ejército ve, que al cabo de un tiempo se ha producido una masa estructural de pobres gigantesca en Estados Unidos. Y entonces es ahí cuando el ejército dice, no, esto se acabó. Esto se acabó porque esto es una debilidad estructural del poder norteamericano. Nosotros no podemos permitir una debilidad estructural del poder norteamericano. Y el primer intento de reconstrucción de ese poder norteamericano, ¿no es cierto?, viene cuando el ejército dice, señores, autoabastecimiento de petróleo para tener como el autoabastecimiento de petróleo la energía más barata del mundo y que nuestra industria vuelva a ser competitiva. Entonces, fuerzan al Partido Republicano, está con Bush hijo, se entiende, a una ley que permita ahora sí la explotación del petróleo que se encuentra en las profundidades entre las piedras y las arenas. Y entonces los Estados Unidos, dice, va a renacer industrialmente. Pero atención, el Partido Demócrata se opone in totum a la reindustrialización de Estados Unidos. No les interesa. Y parte del Partido Republicano tampoco les interesa. Porque ellos viven de la subvención que le da ahora esa burguesía ex norteamericana transnacionalizada. Una burguesía transnacionalizada en alianza con el capital financiero internacional, con la oligarquía financiera internacional. Y entonces surge como emergente de una parte, se entiende, del complejo militar industrial, una parte del Pentágono, una parte del ejército, y del medio oeste de Estados Unidos, surge como emergente Donald Trump, que dice, señores, chao, libre comercio, me voy del Transpacífico, gana las elecciones, por supuesto, está ganando las elecciones porque los obreros lo van a votar a él. Los obreros no van a votar, se entiende, a aquellos que quieren profundizar el proceso de libre comercio que los ha hundido a ellos en la miseria, a los obreros norteamericanos que fueron, se entiende, obreros que vivían de lujo. Entonces, gana las elecciones él, dice chau Transpacífico, y dice chau al progresismo. Está chau al progresismo, le cuesta más trabajo decir chau al progresismo, ponerlo en leyes que chau al libre comercio, mucho más trabajo.
la superestructura cultural es muchísimo más fuerte. En eso no avanzó casi nada, casi nada por no decir nada, solo avanza verbalmente. Y quita algunos subsidios del Estado a las ONG abortistas, pero avanza bien poco. ¿Está? Y ahí la segunda bestia negra, se entiende, de la oligarquía financiera mundial. Esto no implica una defensa ni de Putin ni de Trump, porque la contradicción metrópoli-colonia sigue existiendo y por lo tanto nosotros podemos tener puntos de acuerdo con Putin o puntos de acuerdo con Trump, porque en momentos determinados de la historia tenemos el mismo enemigo, la oligarquía financiera mundial, tratando de predicar el libre comercio y el progresismo. Pero eso no quita que tengamos también puntos y muchos en desacuerdo, porque los intereses sean contradictorios. Porque la dialéctica metrópoli-colonia sigue existiendo. Pero esto sí es lo novedoso. Lo novedoso de la historia es que tenemos en puntos específicos, jamás en todo, puntos de acuerdo con la administración norteamericana cuando se enfrenta a la oligarquía financiera mundial, y puntos en desacuerdo porque la otra dialéctica metrópoli-colonia sigue existiendo. Entonces, esto abre un panorama absolutamente distinto para, ¿no es cierto?, pensar la Argentina. Ustedes me dirán, Marcelo, acá falta algo, falta China. Usted no habló de China. Estamos esperando que aparezca China. ¿Qué? Estamos esperando que aparezca China. Bueno, ahora aparece China. ¿Por qué? Porque China, se entiende, China es, ¿no es cierto?, el único país que logró poner el proceso de globalización a su beneficio, que se industrializa, que se convierte en una potencia industrial, se convierte en una potencia industrial de primer orden, porque ahí van las empresas europeas y norteamericanas a obtener la plusvalía más gigantesca de la historia de la humanidad. Ahora, eso implica, ¿no es cierto?, un intento de alianza de la oligarquía financiera mundial con China. Hay un acuerdo tácito. Por eso el presidente chino va a Davos a decir: ahora soy yo el postandarte del libre comercio del mundo, como antes era Inglaterra y como después fue Estados Unidos. Ahora soy yo. Eso implica una alianza con la oligarquía financiera mundial. Pero ¿qué pasa? La oligarquía financiera mundial quiere más que eso. ¿Qué quiere? Lo que quiso siempre en cada país con el cual salió. Quiere el control del sistema monetario chino, el control de los bancos. El único poder financiero estatal fuerte del mundo es el chino. En los otros hay poderes estatales financieros, pero no son fuertes. El único poder financiero estatal fuerte del mundo es el chino. Y eso es lo que la oligarquía mundial quiere. Quiere que el Partido Comunista le entregue ese poder, para hacer lo mismo que hicieron en Inglaterra y lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Hay una parte del partido, los conozco bien, algunos fueron compañeros míos de estudio en España, una parte del partido que está totalmente dispuesta a esto. Por eso implica que ellos van a ser ricos, ellos, sus nietos, sus bisnietos, por siglos. Y hay una parte nacionalista dentro del partido, una parte nacionalista del partido, fundamentalmente muy fuerte en el ejército, que dice: eso no va a suceder nunca, pues los vamos a matar a todos antes. Y los chinos no se van con problemas. Cuando se trata de matar gente no tienen mucho problema. Entonces, esa es una disputa interna dentro de China. Una disputa interna dentro de China. Entonces, tres grandes poderes, ¿no es cierto? El poder ruso en reconstrucción a partir de su fe fundante, el poder norteamericano en reconstrucción a partir de su decisión de volver a ser la locomotora industrial del mundo, y de rechazar al progresismo, y el poder chino, ¿entiende?, que ya es un poder industrial importante, que quiere ser la Inglaterra del siglo XXI, y entonces hay, ¿no es cierto?, para ir bajando, ¿no es cierto?, Argentina, para ir bajando Argentina, hay algunos que, como antes predicaban la alianza con Inglaterra, en el cual Inglaterra era la granja, ¿no es cierto?, la granja de la Argentina, ahora, ¿no es cierto?, el Río de la Plata, la Argentina, sería la porqueriza de China. Es decir, nosotros nos tocaría el rol de hacer los chanchos para China. Claro, más lo que quiere la oligarquía mundial.
que es progresismo. Progresismo. Es decir, destrucción espiritual de la Argentina para siempre, para que la Argentina no levante más su cabeza. No destrucción material, que ya está hecha, le queda poco por destruir, sino destrucción espiritual de la Argentina. ¿Por qué? Porque uno podría decir, Dios no existe. Yo le digo, mire, usted tiene razón, Dios no existe. No viene al caso, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque científicamente es comprobado que aunque Dios no exista, el poder de las naciones siempre ha sido parte de una fe fundante. Y es comprobado históricamente, escribió 14 tomos Tombi de esto, para explicar que cuando la fe fundante desaparece, el poder se desintegra. Entonces, si no existe, es el mejor invento que ha hecho el hombre para construir poder. Entonces, me importa un corno si existe o no existe. Yo creo que existe. Pero si no existe, es el mejor invento que hizo el hombre para construir poder. Sin fe fundante no hay poder. Y esto lo sabe Inglaterra, lo sabía Inglaterra, lo sabe la oligarquía mundial, y por eso predica el progresismo. La posverdad, el relativismo absoluto, da todo igual. ¿Está? Da todo igual. No hay verdad. Puedo ser hoy una cosa, mañana otra, y la verdad no puede ser y no ser al mismo tiempo. En principio de contradicción, no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, la porqueriza de China, vamos a hacer chanchos, marranos, cochinillos, como si quisiéramos llamarlo China, una agricultura industrial que, a diferencia de la anterior agricultura, arruinará definitivamente el campo argentino, porque eso implica una producción sistemática de oleaginosos y cereales a partir de la más profunda, se entiende, intensificación de la tecnología, que quiere decir uso indeterminado de elementos químicos. Será el glifosato, otro más moderno, más lindo, con otro nombre, no importa, que envenenará en el transcurso de 40 años definitivamente las pampas argentinas hasta que sean inutilizables. Hasta que sean inutilizables. Y esto, el progresismo no lo ve mal. No lo ve mal porque es una forma de obtener divisas rápida, de acomodarse, se entiende, con una de las partes del mundo, con una de las partes del mundo, permite distribuir dinero, pero no permite salir estructuralmente de la pobreza. No, solamente distribuir dinero para aliviar la pobreza, pero no se saca a la gente estructuralmente de la pobreza. Y acá viene un tema. Acá viene el tema es que la Argentina, en realidad toda la América del Sur, tiene condiciones suficientes para sacar a toda su población de la pobreza. Nosotros no tenemos ningún problema estructural para sacar a toda la población de la pobreza. Es decir, a nosotros nos sobran recursos, a nosotros nos falta patriotismo. Nos sobran recursos, nos falta patriotismo y valores morales suficientes. Es mentira que las riquezas de la Argentina no alcanzan para todos los argentinos. Es mentira que la riqueza de la América del Sur no alcanzan para todos los hombres que habitan en la América del Sur. Sobran, sobran. En Argentina podrían vivir 200 millones de habitantes tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y lo mismo podría pasar en Bolivia, en Perú. Sobran las riquezas. El Perú tiene cascadas de agua para producir 4 veces más electricidad que todo Canadá junto. Ahí está, el agua se va al océano Atlántico vía que los ríos van de la cordillera al Amazonas. Y lo que se quiere imaginar tiene. Lo mismo Bolivia, lo mismo Venezuela. ¿Está? Lo que se quiere imaginar. Las llanuras de Venezuela, sus sabanas, la pampa venezolana, podría producir alimento no para Venezuela, para el mundo, lo que se quisiese. Soja, maíz, lo que sea, sorgo. Son, de hecho, vacas. Por eso los famosos antes llaneros venezolanos, que eran el gaucho venezolano, del cual no quedó uno, pues no hay una sola vaca. Tuvimos que mandarle nosotros vacas para que tuvieran una vaca, ya las habían matado a todas, cuando era un territorio lleno de vacas. Pero bueno, entonces ahí, ¿no es cierto?, vamos bajando y vemos, ¿no es cierto?, cómo las opciones empiezan a ser claras. Y para ubicarse, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo. Preguntarnos qué quiere el otro. ¿Qué quiere, se entiende, los vampiros del mundo? Los vampiros del mundo quieren libre comercio. Quiere decir que por el libre comercio no pasa. No al libre comercio. Los vampiros del mundo quieren progresismo. Quiere decir que por el progresismo no pasa. ¿Está? Los vampiros del mundo quieren que nosotros seamos la granja de China. Y lo van a intermediar porque ellos van a hacer lo que van a comprar y vender, ¿no?, y llevárselo en los barcos. Quiere decir que por eso no pasa. ¿No? Y por tanto ya podemos ir empezando a definir a grandes rasgos, con grandes pinceladas, ¿está?, las reflexiones por el cual debe caminar un proyecto nacional. La reconstrucción de un proyecto nacional que tiene que tener en cuenta
un hecho ineludible es que nosotros estamos en la etapa del universalismo. La mal llamada globalización es el camino hacia el universalismo. Que ese universalismo puede ser justo o injusto. Justo si lo hacen los pueblos, injusto si lo hace la oligarquía financiera mundial con sus aliados. Y tiene que tener en cuenta que hemos sido derrotados porque nosotros estamos en la etapa universalista sin haber logrado concretizar el Estado continente. Tendríamos que haber hecho en la etapa del continentalismo, que ya se ha cerrado definitivamente, el Estado continente y no lo hemos hecho. Entonces, ¿cuáles son las banderas del movimiento nacional? Es decir, las grandes pinceladas de ese movimiento, las mismas que había cuando Inglaterra trató de dominarnos, las mismas, cambian los nombres. Es decir, reconstrucción de la patria grande, podemos llamarle integración, Estado continental, como quisiésemos llamarlo. Ahí hay la gran avenida para transitar. Entonces, no al nacionalismo de campanario, reconstrucción de la patria grande, integración, reunificación, el nombre que querramos. Porque tenemos que atrapar el tiempo perdido. Tenemos que hacer el continentalismo que no hicimos en la etapa del continentalismo. No, se entiende, al libre comercio. Ese Estado continente deberá aplicar un neoproteccionismo económico. Obviamente no será el mismo proteccionismo económico que se aplicó del 45 al 55, ni será el proteccionismo económico de Hamilton, no. Para la tecnología evolucionó de tal forma que ese proteccionismo deberá ser extremadamente selectivo. Extremadamente selectivo. No, antes hacía la Bartola, todo, poníamos en la bolsa, ahora no. Debe ser extremadamente selectivo y debe estar calculado para que dure poco tiempo, para que no tenga condiciones de obsolescencia. Entonces, no al libre comercio, a partir de un nuevo proteccionismo que no será el de antes. Nunca más haremos bicicleta, no, nunca más. Eso lo harán los chinos. Pero que no hagamos bicicleta no quiere decir que no hagamos satélites, que no se necesita escala de producción. Y es una materia industrial. Y como antes, no al iluminismo, no al progresismo, que es la destrucción espiritual de los pueblos. ¿Está? Ahí están las grandes pinceladas del proyecto, se entiende, para reconstruir la Argentina, reconstruir el movimiento nacional y tener un proyecto nacional de poder nuevamente que nos ponga a la altura que tenemos que estar reconstruyendo tardíamente el continentalismo y que no posibilite, ¿no es cierto?, posibilite tener una mínima voz, si realizamos el Estado continente sudamericano, para discutir, se entiende, el universalismo. Para que ese universalismo sea un universalismo de los pueblos y no un universalismo de los imperios y la oligarquía financiera mundial. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Bien, impresionante. Marcelo, lo que hacemos usualmente ahora es los que tengan ganas o dudas me avisan por chat y yo les voy habilitando la palabra. Igual el profe acá, Gabriel, quería hacer una intervención, así que ahí le voy a dar el audio para que. A ver, ahí está, Gabriel, ya tenés. Tenés la palabra. Hola. Gracias, Alejandro. Marcelo, la verdad que fue un gusto escucharte. Por varios motivos. Primero, porque yo soy doctor en economía y estoy especializado en proteccionismo. Y te quiero contar una anécdota que me sucedió en el año 2017. Yo en el año 2017 publiqué en el European Scientific Journal un artículo científico que se llama Proteccionismo, Libre Comercio, el dilema de la integración regional, y una crítica a dos autores norteamericanos que eran Miller y Elwood, que son liberales a ultranza. A raíz de ese artículo, me invitaron al 8º Foro Científico Mundial que se hizo en la Universidad de Carolina del Norte en el 2017, en septiembre de 2017, en pleno huracán Irma, a exponer sobre el tema del proteccionismo, y yo elaboré otro artículo que se llama Proteccionismo, esta buena mala palabra. Planteando el tema del dilema de proteccionismo y la puja entre el poder económico y el poder político, que en definitiva se reducía a eso. El contexto era el siguiente. Carolina del Norte, un estado del sur de Estados Unidos con una amplia población negra,
había perdido el 25% de sus empleos en la época de los demócratas, porque sus principales industrias estaban basadas en el algodón y en la madera, entonces se traducía en lo textil y en la parte de mobiliario. A raíz de la irrupción de Trump, se recuperaron los empleos, o sea, empezaron a tener una plena vigencia del pleno empleo. Entonces, las preguntas que surgían del foro ese donde yo estaba exponiendo eran si el proteccionismo era bueno o malo y para quién. Entonces, la generación, yo utilicé la palabra trabajo y no empleo adrede. Viste que en inglés hay una diferencia entre trabajo y empleo que es muy notoria, work o jobs. Y explicando que no solamente permitía salir de la pobreza, sino que aparte generaba dignidad. El tema del proteccionismo volcando en la industria. Solo entonces el había un doctor en historia del Instituto Tecnológico de Carolina del Norte, y me preguntaba entonces si Trump era peronista, cosa que me sorprendió. Imagínate el contexto. Claro. Yo le dije que Trump no era, le dije, mira, Trump no es peronista, no por las medidas proteccionistas que toman, sino porque ejerce un nacionalismo de exclusión. Y los peronistas ejercemos un nacionalismo de inclusión. Un nacionalismo con un fuerte contenido social y con un fuerte pragmatismo en lo que sea la resolución de los problemas cotidianos de la gente. A todo esto surgió una reflexión, que es la que yo te quiero transmitir a vos y hacerte una pregunta acerca de esta reflexión. Sí. Era que no sé, toda la doctrina justicialista está basada en la encíclica Rerum Novarum, que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, y en la 40º ano que la ratifica, y de ahí nosotros tomamos el fuerte contenido cristiano que tenemos, que trasciende más allá de lo religioso. Allá tienen el iluminismo a pleno trabajando en las iglesias evangélicas, que tienen un fuerte contenido social desde lo que sea la contención de las sociedades rurales. El tema es, ¿cómo se puede llegar a revertir este proceso de avance del iluminismo en los países nuestros cuando el progresismo tiene el poder económico por un lado y por el otro lado el poder de los medios, que no solamente los medios no buscan informar, sino que buscan adoctrinar y son parte de ese poder económico. Entonces, a raíz de esto es que me surge esta inquietud. ¿Cuáles son las fuerzas para contrarrestar? Yo tengo claro que el único que puede generar un cambio estructural y resolver la pobreza estructural es el peronismo, pero el camino se me resulta difuso. ¿Entendés? Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión. Sí, nosotros tenemos un ejemplo. ¿Está? Un ejemplo. Claro, nada en la historia puede ser repetido exactamente igual, nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo que es el ejemplo de Juan Domingo Perón. ¿Está? Para el cual Juan Domingo Perón, ¿está? Para el general Perón, ¿no es cierto? La justicia social era además de ser un deber para elevar, ¿no es cierto?, al hombre a su dignidad natural de hijo de Dios, a su vez era un elemento de adoctrinamiento. ¿Por qué? Y eso diferencia profundamente al peronismo de la socialdemocracia, ¿no? Porque desde el punto de vista de otorgar, de conseguir niveles de bienestar material, la socialdemocracia sueca fue muy superior a nosotros. Pero para nosotros, la justicia social, aparte de elevar la dignidad del hombre, por ser ese hombre hijo de Dios y hermano en Cristo, era a su vez una herramienta de adoctrinamiento. Es decir, es a través de la justicia social que me permite después hablarle a ese hombre, como le hablaba Perón, de la existencia, se entiende, de un ser creador, y que el movimiento nacional es profundamente cristiano. ¿No? Sí, Perón nunca deja de predicar esto, y menos Eva Perón, que lo predicaba más que Perón, ¿está? Porque no era presidente y por lo tanto tenía mayor libertad para decir lo que quisiese. ¿Está? Entonces, la primera cosa es siempre la panza. Siempre la panza. Primo mangiare, dopo filosofare. Primero la panza. Tenemos que darle a los argentinos, se entiende, las condiciones
de vida digna que merecen, ¿está? Tienen que comer. Si hay argentinos que no comen. Pero nosotros no somos socialdemócratas, de ninguna manera. Nosotros queremos la elevación material y espiritual. Y por lo tanto, se entiende, va una cosa unida a la otra, la prédica. ¿Está? Solo la prédica, ¿está? Es decir, afirmar que el hombre es un ser material y espiritual, elevado, se entiende, a una dignidad superior, que no es un animal, que no es simplemente un animal, es lo que implica la posibilidad de derrotar el iluminismo. Si uno solamente hace justicia social, eleva las condiciones de vida del pueblo, de las masas, lo hizo también la socialdemocracia europea, en Suecia de forma extraordinaria. ¿Pero qué causó? El índice de suicidio más alto del mundo. El índice de suicidio más alto del mundo, una sociedad que se muere porque no tiene hijos. Entonces, la forma de luchar contra el iluminismo es, primo mangiare, dopo filosofare. Pero una vez que dimos de comer, una vez que la panza está llena, tenemos que predicar. Por eso lo que aconteció, bajo mi punto de vista, lo digo exclusivamente, es una opinión mía personal, no quiero que nadie se sienta ofendido, ni que nadie se sienta perjudicado por lo que digo. ¿Está? Lo que aconteció en los últimos, no los 4 que han pasado, los anteriores a los 4, no fue peronismo. No fue peronismo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el peronismo no consiste simplemente en elevar las condiciones materiales de vida del hombre. Consiste en elevarlo a un grado superior, el grado espiritual. Y cuando uno adopta, porque está de moda el progresismo, entonces se equivoca y transita un camino distinto. ¿Podrá ser mejor? Puede ser. ¿Podrá ser superior? Puede ser. Pero no es el camino del peronismo, que es la unión entre materia y espíritu, entre espíritu y materia. El equilibrio entre espíritu y materia, entre lo individual y lo colectivo. ¿Verdad? Entre lo individual y lo colectivo. Por lo tanto, si nosotros debemos reconstruir la nación, no podemos sino reconstruirla espiritualmente. Pero para reconstruirla espiritualmente, primero tenemos que reconstruirla materialmente. Es decir, va una cosa asociada a la otra. En nuestra postura, ahora, bueno, si queremos ser socialdemócrata, la podemos reconstruir tranquilamente, ¿se entiende? En ese nivel. ¿Está? Y a la larga terminará esa nación destruyéndose como se está destruyendo Suecia, o como se está destruyendo Dinamarca, como se está destruyendo toda Europa, que no tiene ningún destino en el mundo, ningún destino en el mundo. Bueno, si queremos ese camino, elijan ese camino. Yo, por mi parte, no lo voy a elegir nunca, voy a estar siempre en contra. Muy bien. Ahí tenemos al profe Leandro Con, que también quería hacerte una pregunta, una intervención, así que tiene la palabra ahí, Leo. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, ahí está perfecto. Vos sabés que, nada, muchas gracias por la presentación, la verdad que muy buena y excelente como siempre. Ya te he escuchado varias veces en la Escuela Superior de Guerra. Hay 2 temas que siempre surgen por ahí en otros grupos de charlas en los que he participado con otros colegas. Tiene que ver un poco con esto de reflexionar sobre lo espiritual y además sobre la tensión existente que hay en estos debates de cuál es el camino, ¿no? Digo, cuando pensamos por ahí sobre la patria grande, sobre digamos, cuál es para usar por ahí ese concepto, ¿no? El discurso de trascendencia que hay que tomar. Y siempre veo tensiones en todo lo que tiene que ver con los dilemas de lo nacional y lo no nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo de la patria grande, bueno, ¿cuál es el punto en el cual no hay también cesión de capacidades del Estado-Nación argentino, por ejemplo, Mercosur, me imagino, o integración regional, cómo también se ha utilizado ese discurso y en el fondo ha beneficiado más a otros países de la región que al propio, ¿no? Incluso en lo que tiene que ver con materia de desarrollo industrial, digo yo, siendo más específicamente. Y con respecto a lo espiritual, sé que por ahí es una fibra difícil de mencionar, pero bueno, quería aprovechar para hacerlo. También creo que existe una especie de tensión política y teológica cuando por ahí si asumimos que el cristianismo puede ser también parte de
el cristianismo católico, ¿no? Específicamente, ¿no? Porque existe la tensión entre los intereses, puede haber tensión, que creo que existe, entre los intereses de la nación y los intereses de Roma, del Vaticano específicamente hablando. Cosa que eso es algo que ha salido a la luz en varios debates teológicos sobre cuestiones que han dicho papas anteriores, papas que dicen actualmente. Creo que ahí también hay un dilema que estos otros países que por ahí son eje de crítica lo resolvieron muy fácil, que es que el espíritu de la nación sea el mismo que la iglesia de esa nación. Creo que ahí, digo, hay algo que siempre me dio a la reflexión, que es cómo resolvieron esas tensiones entre los espíritus de trascendencia universales y los nacionales de los pueblos, era creando una nación, una iglesia de la nación. Creo que ahí sí hay algo, digo, interesante para rescatar de la propuesta reformista. Y con respecto a una cosa... bueno, ahí va... Muchas cosas, son muchas preguntas, ha hecho como 5 preguntas distintas. No, creo que la pregunta es, porque varias veces en tu intervención haces alusión a puntos de trascendencia con la región Patria Grande o con la religión, y creo que en algunos casos entran en tensión con lo que con lo que tenemos hoy por nación. Digo, bueno, vamos por parte de cucharadas. Vamos por parte de cucharadas. ¿Está? En la confusión que vos nombrás, hay una confusión porque no se estudia teología. ¿Está? Entonces se confunde teología con política y no se estudia historia de la iglesia tampoco. Es decir, nunca tomaron un curso de historia de la iglesia, ni nunca tomaron cursos profundos de teología. Para nosotros no hay ningún problema, ninguno, en oponernos al Vaticano como poder político, ninguno. Y eso no implica ninguna contradicción con la fe. El más grande hombre de la fe que ejerció poder político se llamó Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Carlos V fue un católico ortodoxo toda su vida, ¿está? Y lo puso preso al Papa. ¿Está? ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Nada, porque no hay ningún problema, porque él no estaba contradiciendo la fe, ni se enfrentaba con el Papa en tanto Papa, sino en tanto que el Papa ejercía poder político. Entonces me dijo, me estás jodiendo, yo estoy defendiendo la cristiandad contra los turcos, vos, pedazo de tanto, arreglaste con los turcos, ahora te iba a poner preso, porque arreglaste con nuestros enemigos, me quiere mandar a matar a mí. Entonces lo puso preso. ¿Y cuál es el problema? Es que alguno en la historia, cuando se estudiaba historia y filosofía y se estudiaba teología, lo acusó de no católico a Carlos V. Ninguno, porque no hay ningún problema para un católico, ninguno, cuando se estudia teología en serio. Ahora, si nadie estudia, en enfrentarse políticamente al Papa. Una cosa distinta es teológicamente, es decir, en materia de fe. El Papa es infalible para nosotros, los católicos, no será para otros, solo en materia de fe. ¿Está? Solo en materia de fe. Si dice que mañana yo tengo que usar medias verdes, pues yo me muero de risa, uso las medias que se me da la gana, ¿está? Porque yo no soy clerical, ¿está? Me muero de risa, que haga que diga lo que se le ocurra. A mí me importa un corno. En materia de fe, otra cosa. Entonces no hay ninguna contradicción. Los países que lo resolvieron, como decís vos, lo resolvieron a favor de la oligarquía financiera mundial, porque se fueron de la iglesia para expropiar los bienes de la iglesia, para aliarse con la oligarquía financiera mundial, ¿está? Y al final se terminaron destruyendo a su propio pueblo, pues sus pueblos fueron cada vez perdiendo su fe fundante, como Alemania, como Inglaterra hoy, que son la nada. Entonces no lo resolvieron, lo mal resolvieron. Lo malo lo resolvieron momentáneamente. Pero la primera diferencia que hay que entender es que no hay ningún problema en enfrentarse al Vaticano políticamente. Políticamente. Lo hizo también Felipe II. Y se le llama a Felipe II el martillo, le dicen los enemigos de Felipe II. Los autores ingleses lo llaman el martillo de la catolicidad. El martillo, porque le pegaba martillazo a ellos. Y se enfrentó al Papa miles de veces. No al Papa en tanto jefe espiritual, al Papa en tanto jefe político. Se hacía política. Felipe II se enfrentaba con él. En materia de fe, no. Para nosotros no hay ningún problema en eso. Entonces, no existe problema, salvo para lo que no estudian. Muchachos, hay que estudiar. Hay que estudiar teología, historia de la iglesia, historia de la política. Y entonces los debates son superficiales porque nadie le dice a los muchachos lo que tienen que estudiar y nadie le explica. La segunda cosa, que es el tema, se entiende, de la reconstrucción de la patria grande. Una cosa es el objetivo y otra cosa es el camino, ¿está? Para llegar a su objetivo.
los caminos pueden ser múltiples. No siempre la línea recta en política es el camino para llegar a un objetivo. Una situación muy parecida a la que nosotros afrontamos ahora le pasó a Perón en su vuelta en 1972-73. 72-73, ¿no es cierto? Hay una conferencia muy interesante, no es una conferencia, es una rueda de prensa de Perón en Paraguay, y los paraguayos le dicen, mire, general, usted habla tanto de la reconstrucción de la unidad, del continentalismo y todo, pero acá tenemos al subimperialismo brasileño, ¿está? Que no quiere comer. Y Perón le dice, si lo sabré yo, si lo sabré yo, ¿cómo no lo voy a saber? Claro que lo sé, dice, ya sabemos eso está descontado, está por dado, dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que dijo Moreno en la primera entrevista, ya lo había dicho Perón en la primera charla de esta. Perón, en esa charla de Asunción del Paraguay, reconstruyamos el eje sanmartiniano. El eje andino le llamó Perón, el eje andino. Y despacito, decía Perón, despacito, cuando nosotros nos unamos, ellos van a ver que también es un buen negocio estar con nosotros. Cuando vean que es un buen negocio, entonces van a agachar la cabeza. Van a agachar la cabeza. Entonces, las circunstancias actuales son iguales. 90.000 millones de dólares le va a dar a Estados Unidos para reconstruir, se entiende, un aparato industrial gigantesco en Brasil. Muy bien, que lo hagan. Nosotros vamos a tomar el camino de los Andes. Está el camino que nos indicó Perón, que nos indicó San Martín. Y despacito se va a dar cuenta que mejor negocio está con nosotros que con ellos, que le van a pagar mal después. Entonces, pero no hay que confundir la táctica con la estrategia. La estrategia es la reconstrucción del todo. Ahora, ¿cómo llegamos a la reconstrucción del todo? Por distintos caminos tácticos. Esto tampoco es ninguna contradicción. Hay contradicción cuando no se estudia, cuando no se analiza bien las cosas, cuando no se sabe diferenciar entre estrategia y táctica, cuando no se sabe diferenciar entre objetivo estratégico y objetivo táctico. El objetivo estratégico es uno. El objetivo táctico puede ser otro para aproximarnos a ese objetivo estratégico, que puede durar 50 años, me dirá alguno. Bueno, está bien, ¿qué quiere que le haga yo? Yo tomo cuenta de la realidad es la que es, ¿no? La que me manda. Si no puedo hacerlo ahora, lo haré dentro de 50 años, pero yo camino hacia ese objetivo. ¿Verdad? No sé si me logro explicar. Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Perdónenme una cosita, la quería decir, porque me quedé todavía con lo que me preguntó Gabriel Monzón, ¿no? Es decir, yo, no sé si podrán mostrar, después ustedes en imagen podrán mostrarlo, yo, claro, porque uno en realidad escribe para poder decir después, expresar mejor las ideas, consolidar sus ideas, uno las va ordenando cuando escribe. Yo escribí 3 libros, que son una trilogía: La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que está fundamentado fundamentalmente en la crítica al libre comercio, y demuestro cómo el poder de las naciones se hizo a partir del proteccionismo económico y de la intervención del Estado en la economía, no con una declaración mía, sino que es el primer trabajo, excluido el del chino Chan, que es más incompleto que el mío, que desarrolla el estudio de Inglaterra, el estudio de Estados Unidos, el estudio de Alemania, el estudio de Japón, y en el segundo, insubordinación y desarrollo, el estudio de Canadá, que Chan no lo hace, el estudio de Corea, que Chan sí lo hace, porque es coreano, obviamente, el estudio de Francia, el estudio de España. Esa trilogía se complementa con relaciones internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, porque ahí yo explico lo que es el nuevo actor que se ha desprendido como un actor loco, porque ahora no necesita tanto del Estado, tanto, que la oligarquía financiera mundial, y cómo la prédica fundamental de la oligarquía financiera internacional va por el tema del relativismo cultural, va por la idea, se entiende, del iluminismo, de eliminar del corazón de las masas toda idea trascendente. Esa trilogía, claro, si uno la lee, es mucho más explicativa que los pocos minutos que yo puedo charlar con ustedes, porque cada uno de estos temas podríamos charlar 1 hora seguida y discutirlo después 3 horas más, ¿no es cierto? Bueno, el libro tiene esa ventaja, por lo que yo les pido que para poder discutirlo profundicemos en estos 3 libros. La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones; insubordinación y desarrollo, la causa del éxito y el fracaso de las naciones; relación internacional, la teoría crítica de la periferia sudamericana, porque nuestra única alternativa es realizar una insubordinación fundante. ¿Qué quiere decir una insubordinación fundante? Bueno, el rechazo a la ideología de dominación. Y si antes la ideología de dominación fue el libre comercio, ahora es libre comercio más progresismo. No hay posibilidad alguna de reconstrucción del poder nacional o de construcción sin rechazo a la ideología de dominación que predican los grandes centros del poder mundial. ¿Y cómo la sabemos? Porque ellos mismos la predican.
Y lo mismo ponen la plata. Donde ponen la plata se entiende que esa ideología no es nuestra. Y debemos rechazarla. Más un adecuado impulso estatal. ¿Por qué digo adecuado impulso estatal? Porque nosotros no somos de ninguna manera estatistas. Todo aquello que puedan realizar las organizaciones libres del pueblo, lo deben realizar las organizaciones libres del pueblo y no el Estado. Nuestro modelo no es el modelo fascista, de ninguna manera, donde todo es realizado por el Estado, donde el Estado delega las acciones a las comunidades de base. No, acá es al revés. Todo lo que deba ser realizado por los organizaciones del pueblo debe ser realizado por ellos y no por el Estado. Por eso nosotros hablamos de comunidad organizada, totalmente opuesto al fascismo, que en realidad era un neopaganismo. Un neopaganismo. Tenía una idea de trascendencia neopagana. Por lo tanto, es fundamental entender esto, ¿no es cierto? Entender esto. Por eso nosotros no somos un nacionalismo, ¿se entiende?, de exclusión. No somos un nacionalismo de inclusión, obviamente, porque nuestro modelo es la comunidad organizada. Nuestro modelo de comunidad organizada, ¿y qué quiere decir la comunidad organizada? Quiere decir, nosotros partimos de la idea de que primero existe Dios. En la comunidad organizada existe Dios. En la socialdemocracia Dios no existe. Y no les interesa. Ellos dicen que es de la vida privada, no de la política. Nosotros decimos que es de la política. Que es de la política. Existe Dios, pero no existe cualquier Dios. Nosotros no existe cualquier Dios, como creían las organizaciones logísticas, las logias. No. Arquitecto, gran arquitecto, triángulo, nada de eso. Decimos que existe Dios y que ese Dios se ha encarnado, está aquí. Por lo tanto, todos somos hermanos en Cristo porque es una vertical más una horizontal. La vertical nos une con el Dios Padre y la horizontal nos une con Cristo, y cada vez que nosotros no le dimos de comer a alguien, no le dimos, se entiende, ayuda, no le dimos cuando tenía frío un abrigo, lo estamos haciendo con Cristo, y por eso nos va a juzgar. Entonces, es una línea vertical y una línea horizontal. ¿Está? Por eso es inclusivo, ¿se entiende? Por eso es inclusivo, pero inclusivo desde nuestra identidad, que no quiere decir rechazar la identidad de ningún otro, ni combatirla, quiere decir el respeto nada más que a nuestra identidad, es lo único que pedimos. ¿Está? Es lo único que pedimos. Marcelo, para ir cerrando, porque no queremos excedernos en los tiempos que habíamos charlado para la charla, voy a hacer un poco de síntesis de algunas preguntas que me están llegando por chat, así te las transmito, y para ir cerrando. Te pregunto acá sobre el rol suprainstitución de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y cómo es posible que desde una organización sin soberanía imponga de manera total leyes, decretos y normativas, como se está viendo con la pandemia. Sí. Bueno, ahí se aplica aquella famoso modo de acción que nos enseñó el más grande conductor de Argentina y creo yo de toda la hispanidad, que fue Juan Domingo Perón. Cuando Juan Domingo Perón decía: muchachos, todo en su medida y armoniosamente. ¿Está? Hay momentos en que hay que estatizar, claro, hay momentos en que hay que estatizar, pero no sean locos, no van a estatizar, se entiende, un boliche bailable, no lo vamos a hacer del Estado. ¿Está? Hay momentos en que uno puede verse obligado por una relación de fuerza a privatizar, y sí, si estoy derrotado y el otro me están poniendo una pistola en la cabeza, puedo, pero no sean locos, fíjense lo que van a hacer, todo en su medida armoniosamente, no van a privatizar el petróleo, que para eso hace falta una guerra para que te quiten el petróleo. No sean locos, negocien y quédense con el 51% más importante, entreguen el 49%, dirá, pero no entreguen el 51%, acá entregamos todo, el 99%, porque así somos los argentinos. ¿Está? Se pone de moda para la mujer la minifalda, son la minifalda más corta del mundo, se pone de moda la falda larga, son la falda más larga del mundo. No hay nunca un término medio. Y esto es lo mismo, yo lo digo con todo respeto, con todo cariño, ¿está? Y lo mismo dijo Moreno la otra vez. Claro que había que hacer una cuarentena. Por supuesto que había que hacer una cuarentena. Pero esa cuarentena no podía incluir al 90% de la población. Está entre los dos extremos. Aquel que no hagamos nada. No, pará, loco, no seas loco, no vamos a morir todos. Y aquel que cierra todo, ¿no? Ninguna de las dos cosas. En su medida y armoniosamente, quería decir, se entiende que por lo menos el 40% tenía que seguir trabajando para que no nos vayamos todo al desastre absoluto. Yo les voy a dar un solo ejemplo de esto. La empresa, que no la conozco, no tengo ningún fin con ella, ni me pagan, no sé ni quiénes son. La empresa Petrel. La empresa Petrel hace avioncitos, aviones. Extraordinario. Comenzó en el 2005. ¿Está? Y creó un montón de aviones. El avión Petrel 912, el Petrel 912 BLA, el Petrel 912 LSA. ¿No? Y hoy va a cerrar definitivamente. Una industria de tecnología de punta,
que nunca más volverá a abrir en Argentina. El tipo se va a ir y no va a volver más. ¿Saben dónde tienen la fábrica? En este pueblito. Se le pedí a mi hijo que me lo anote, a Juan Carlos, cariñosamente me dio todos los datos, yo soy un inútil para buscar estas cosas, ¿no es cierto? En el partido de Mercedes, ahora no encuentro el que me lo escribió acá, Growland, el pueblito de Growland, el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ahí, y ahí se nos cerró una fábrica de tecnología de punta, que costó años de construcción, hasta años de conocimiento de argentinos que se van a ir. Entonces, claro que había que hacer la cuarentena, lógico, ¿no? Pero era todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Es así. Y nosotros siempre en la desmesura, siempre sin el término medio, siempre sin aplicar el apotegma que enseñó el más grande conductor político de la historia. Muchachos, todo en su medida y armoniosamente. Sepan elegir el justo medio. La verdad está en el justo medio. ¿Está? Y nosotros no sabemos, se pone de moda algo y ahí está. Lo agarramos todos nosotros, ¿está? Lo compramos, se entiende, como un tranvía lleno. ¿Y cómo vamos a comprarlo como un tranvía lleno si el señor que dirige la Organización Mundial de la Salud es filósofo, ¿está? No es médico? La primera vez que hay un filósofo y un médico. No digo nada porque sea marxista, a mí me importa un corno, yo tengo miles de amigos marxistas que son íntimos amigos míos, ¿está? Para empezar, porque mi abuelo fue parte del Partido Comunista y compañero de Antonio Gramsci. Por lo tanto, tengo por los comunistas un grandísimo cariño, porque lo tengo por mi abuelo. Pero no vaya a ser que mañana me ponen a mí director de la OMC. Imagínense el desastre que haría. Pues si yo de eso no sé nada. Cualquiera me explica dos cosas y le tengo que decir que sí, que está lindo, que está bien, porque yo qué entiendo de eso. Entonces, esto es inadmisible. Es inadmisible. Que esto implica una crítica, esto no implica nada, esto implica simplemente un análisis de la realidad de datos objetivos. ¿Verdad? Que hay que tenerlo al momento de evaluar las cosas. ¿Verdad? Al momento de evaluar las cosas. Que evaluarlas es muy difícil. Que yo no quisiese encontrarme en los zapatos de que tiene que tomar las decisiones que es el presidente de la nación, obviamente. No quisiese encontrarme en esos zapatos porque hay que tomar decisiones muy rápidas. Hubo que tomarla de forma vertiginosa, reunirse ahí, tomar la decisión en minutos. No, yo no quisiera estar en eso porque no sabría qué hacer. Está capaz que cometo los mismos errores, está porque por apresuramiento, por falta de información, porque las circunstancias me llevan a eso, porque son de tal vertiginosidad los acontecimientos, hay que tomarlo de forma tan rápida que, bueno, uno se equivoca. Uno se equivoca. Bueno, no hay problema. Si uno se equivocó, ¿qué hay que hacer? Lo que nos enseñó Perón, corregirse. Uno se equivocó, hay que corregirse. Nada más. Claro. No es tan dramático. Y acá todo es dramático. Si yo digo esto, mañana salen a decir, pero Marcelo está en contra de la cuarentena, en contra del presidente. No, no estoy en contra de nadie, digo que hay que corregirse nada más. ¿Está? Como si yo se me fue la mano una cosa, corrijo. ¿Está? Y la política es así, es acción y corrección. ¿Y qué tiene de malo admitir que uno se equivocó y corregir? Nada. Sí. Quedó súper claro y un poco refleja lo que todos pensamos, ¿no? Con respecto a eso, que se necesita un justo medio y equiparar, como yo puse también en la nota que publiqué, una cuarentena inteligente que vaya compatibilizando la necesidad de la salud con la necesidad de la economía, ¿no? Eso es, obvio. Claro. Y no hay nada malo en corregirse, nada malo, no tiene nada de malo. Todo el mundo nos equivocamos. Exacto. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo tu participación. Espero que dentro de algunas te volvamos a invitar. Ha sido súper interesante que te volvamos a tener con nosotros. Y bueno, quiero a todos anunciarles ya que, porque nos confirmó ya el próximo invitado, así ya tienen para ir agendando, que va a ser el ex senador y ex embajador Jorge Yoma, pero por un tema muy importante para nosotros y que nos interesa abordar, que es las cuestiones constitucionales que están en juego acá, ya que él fue redactor de la Constitución y constituyente en el 94. Bueno, Marcelo, muchas gracias a todos. Alejandro, yo quisiera, antes de terminar, sí. Bueno, pedirle disculpas a algunos amigos, a algunos compañeros, porque por la forma expositiva mía a veces es muy pasional, ¿no es cierto? Y si en esa pasión que yo tengo en exponer las ideas he herido el sentimiento de algunos, no está en mi cabeza hacerlo y le pido profundamente disculpas de todo corazón. Bueno, tal vez terminamos. Ha estado muy bien. Así que yo creo que ha gustado todo y esperemos nos vemos pronto. Cuando podamos juntarnos. Ojalá, comamos un asado. Un asado.